Cuando mi esposa murió, mi hijo dijo, no puedes traer a mamá de vuelta, y el cumpleaños de mi esposa es solo una vez al año. Estas palabras me golpearon como una bofetada. Al día siguiente, vino a mí con una petición vital, como si nada hubiera pasado. Era mi oportunidad de enmendar el insulto que me había infligido a mí y a su difunta madre, y aproveché esa oportunidad. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y dinos desde dónde nos escuchas en los comentarios. Mis manos temblaban mientras marcaba el número de Carlos a las 8:30 de la mañana, ajustándome la corbata negra por tercera vez. La taza de café vacía de Margarita estaba en el mostrador, el pintalabios aún marcando débilmente el borde. La cocina se sentía vacía sin su tarareo matutino. 4 timbres. Luego la voz somnolienta de Carlos. ¿Sí? Hijo. Soy papá. Enderecé los hombros. El funeral empieza a las 11:30. Música fuerte retumbaba a través del teléfono. Risas resonaban de fondo. La voz de Mónica gritando sobre las decoraciones. Carlos se aclaró la garganta. Papá, te lo dije ayer. La fiesta de cumpleaños de Mónica es esta noche. Llevamos meses planeando esto. Las palabras cayeron como agua helada. Apreté el auricular con más fuerza. ¿El funeral de tu madre es hoy, Carlos? ¿Una vez en la vida? Mira, mamá no va a volver, pero el cumpleaños de mi esposa solo ocurre una vez al año. Vienen los del catering. La banda se está instalando. Tu madre te crió durante 35 años. Y lo aprecio. Pero no puedo simplemente abandonar a Mónica en su día especial. Lo entiendes, ¿verdad? El tono de llamada zumbaba en mi oído. Me senté inmóvil durante exactamente 3 minutos, mirando las gafas de leer de Margarita junto al teléfono. El reloj de la cocina marcaba las 8:47 de la mañana. Mi anillo de bodas captó la luz del sol matutino que entraba por las ventanas que ella había limpiado la semana pasada. Encontré el programa del funeral en el mostrador. Carlos figuraba como portador del féretro. Mi bolígrafo tachó su nombre con trazos deliberados. En el cementerio, los rostros se volvieron expectantes. ¿Dónde está Carlos?, preguntaba Patricia, la hermana de Margarita. Practiqué mi respuesta. Compromisos importantes. Las palabras sabían amargas. 23 personas vinieron a honrar a mi esposa de 40 años. Su hijo no fue una de ellas. Me quedé solo junto al ataúd, rodeado de las amigas del club de jardinería de Margarita y nuestros viejos vecinos. El espacio vacío donde debería haber estado Carlos se sentía enorme. Estaba tan orgullosa de ese chico, susurró la señora Herrera, siempre hablando de su éxito. Asentí, con la garganta apretada. Margarita había defendido a Carlos hasta su último aliento. Solo está ocupado con su nueva vida, había dicho cuando él faltó a sus citas de quimioterapia. Las parejas jóvenes necesitan espacio. El pastor habló de lazos familiares y amor eterno. Vi la tierra caer sobre la madera pulida, cada palada enterrando no solo a Margarita, sino también mis ilusiones sobre nuestro hijo. Conduciendo a casa, agarré el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. El asiento del copiloto, donde Margarita solía sentarse, se extendía vacío a mi lado. Ella siempre había insistido en que lleváramos su pequeño coche en lugar de mi camioneta. Decía que era mejor para el medio ambiente. La radio tocaba su canción favorita. La apagué. Nuestra calle se veía igual, céspedes cuidados, buzones pintados, la vida que habíamos construido juntos. Entré en el camino de entrada y me senté un momento, reuniendo fuerzas para enfrentar el vacío interior. La llave de la puerta principal giró con su clic familiar. Colgué las llaves en el gancho que Margarita había instalado. Una pequeña acción cotidiana que se sentía monumental en el silencio. No había tarareos desde la cocina, ni televisión murmurando, solo la casa sentándose alrededor de 40 años de recuerdos. Me aflojé la corbata negra y me hundí en mi sillón. El de cuero marrón que Margarita siempre decía que desentonaba con sus cortinas florales, había querido redecorar durante años, pero yo había estado demasiado ocupado construyendo el negocio. Ahora esas cortinas se quedarían para siempre. Nuestra foto de boda sonreía desde la repisa. Margarita a los 23. Radiante con el vestido de su abuela. Nos habíamos casado aquí mismo en la ciudad. Nos prometimos todo lo que teníamos. Cumplí esa promesa.
Quizás demasiado bien. Los recuerdos me inundaron. Sin ser invitados. Carlos dando sus primeros pasos en esta misma sala. Manos regordetas buscando los brazos extendidos de Margarita. Fiestas de cumpleaños con decoraciones hechas a mano porque no podíamos permitirnos las compradas. Margarita trabajando turnos dobles en el restaurante mientras yo ponía en marcha la empresa de construcción. Nunca se quejó. Ni cuando trabajaba 16 horas al día. Ni cuando comíamos pasta con queso durante semanas. Estamos construyendo el futuro de Carlos. Susurraba después de que él se durmiera entre nosotros en nuestra cama. Demasiado pequeño para su propia habitación. Encontré su Biblia en la mesita de noche. Marcapáginas aún señalando salmos. Una nota manuscrita se cayó. Mi queridísimo Arturo, por favor no dejes que Carlos nos olvide. Le dimos todo lo que teníamos. Espero que haya sido suficiente. Con todo mi amor. Mis manos temblaron al leer su cuidada caligrafía. En el armario, descubrí la caja especial que había escondido. Los boletines de notas de Carlos. Guardados desde el jardín de infancia hasta la universidad. Cada sobresaliente celebrado. Cada logro atesorado. Había escrito pequeñas notas en cada uno. Tan orgullosa, nuestro chico brillante. Las fotos de la graduación dolían más. Carlos con su birrete y toga. Título pagado con las horas extras de Margarita y mis trabajos de fin de semana. Costo total. $200,000. Su orgullosa sonrisa nunca reconoció el sacrificio detrás de su éxito. Saqué mi calculadora y empecé a sumar. El pago inicial de la casa que le había dado. $350,000. Su boda con Mónica. $75,000. Su primer coche. $35,000. La escuela de posgrado en la que insistió pero que nunca usó. $48,000. Los préstamos de emergencia para vacaciones. Las compras de Mónica. Los proyectos empresariales fallidos. La taza de café de Margarita todavía estaba en el lavavajillas. Su novela romántica yacía abierta en su mesita de noche. El marcapáginas esperando unos ojos que nunca volverían a leer. Tarjetas de recuperación de amigos cubrían el mostrador de la cocina. Personas que se habían preocupado más por sus últimos meses que su propio hijo. Los números seguían subiendo. El total de Carlos, a lo largo de 15 años, $847,000, casi $1,000,000 de nuestras vidas entregados con amor y esperanza. Recordé a mi propio padre. Un hombre duro que no me había dado nada más que la expectativa de abrirme mi propio camino. Construye tu propio carácter, había dicho. Quizás tenía razón. La oscuridad cayó afuera. No me molesté en encender las luces. Un coche se detuvo en el camino de entrada. El motor al ralentí. No me levanté a mirar. Si Carlos quería hablar, sabía dónde encontrarme. El motor aceleró y se fue. A las 6 de la mañana, me senté en mi escritorio de caoba con carpetas de archivos extendidas en filas precisas. Carlos, educación. Carlos, casa. Carlos, boda. Mi café se enfrió mientras abría la aplicación de la calculadora y comenzaba el ajuste de cuentas que Margarita había sido demasiado amable para exigir. Las gafas de leer reflejaban la pantalla de mi ordenador mientras sacaba los registros bancarios. 15 años de transacciones, cada una marcada como transferencia a Carlos o préstamo de emergencia a Carlos. Los papeles susurraban en la casa silenciosa. Los únicos sonidos en mi nueva realidad. Primero, la matrícula de la universidad. 4 años a 50 y $2,000 cada uno. Recordé escribir esos cheques. Margarita trabajando turnos extras para cubrir nuestras propias facturas mientras nuestro hijo se divertía en la universidad estatal. Luego la escuela de posgrado. Otros $48,000 por un máster que nunca usó, abandonando el programa para encontrarse a sí mismo en Europa. Ese viaje europeo. $35,000. Solo temporal, papá, hasta que me establezca. La compra de la casa casi nos arruina. Carlos a los 25, de pie en nuestra sala con el anillo de Mónica en su dedo. Encontramos el lugar perfecto, pero nos falta un poco para el pago inicial. $350,000. Había sido cofirmante de la hipoteca, cubriendo cada céntimo del pago inicial. La familia ayuda a la familia, había dicho Carlos abrazándome fuerte. Te lo devolveré en cuanto el negocio despegue. ¿Qué negocio?
Había estado trabajando para mí desde la graduación, cobrando un salario que no se había ganado mientras aprendía habilidades que esperaba que valorara. El cuaderno secreto de Margarita se cayó de los archivos. Su caligrafía documentando cada sacrificio. Cena de aniversario cancelada. Necesitaba $5,000 para la reparación del coche de Carlos. Pospuse mi visita al médico. Los costos de la boda de Carlos más altos de lo esperado. Compré comestibles genéricos este mes. Le envié dinero a Carlos para el cumpleaños de Mónica. Su nota final fue la que más dolió. Le dimos todo a Carlos. Espero que nos recuerde con cariño. Los números de la calculadora subieron. $847,000. Más de $750,000. Mi padre me había dado $20. Y un apretón de manos cuando me fui de casa. Yo había construido todo desde la nada. Y Carlos lo veía todo como su herencia para gastar mientras aún estábamos vivos. Lo recordé llamando a mi empresa un negocio familiar la Navidad pasada, como si la hubiera construido a mi lado en lugar de entrar en un puesto ya hecho. Mónica había asentido con aprobación, ya planeando cómo gastar las ganancias que yo había obtenido con 40 años de trabajo. Mi mentalidad empresarial se activó. Este era un problema que requería una solución, no un duelo que requería consuelo. Había sido demasiado emocional durante demasiado tiempo, poniendo excusas a un comportamiento que a Margarita le preocupaba en privado. Quizás estamos haciendo demasiado por él, había susurrado después de la última emergencia de Carlos. Su fotografía observaba desde la esquina del escritorio mientras cerraba los archivos. Me levanté con una nueva resolución, sintiendo algo más duro que el duelo asentándose en mi pecho. Tenías razón en preocuparte, le dije a su foto. El teléfono sonó. El nombre de Carlos iluminó el identificador de llamadas. Lo miré durante 4 timbres y luego contesté. Hola papá. Espero que estés bien después de lo de ayer. La voz de Carlos tenía ese familiar tono alegre, el que usaba cuando necesitaba algo. Noté que no mencionó el funeral específicamente. No preguntó cómo estaba sobrellevando la ausencia de Margarita. Me las arreglo, mantuve la voz firme, mirando los documentos financieros esparcidos por mi escritorio. Bien, bien. Escucha. Llamo porque necesitamos cubrir algunos costos inesperados. La fiesta de Mónica fue increíble. Pero nos pasamos un poco. Ya sabes cómo es. Solo se cumplen 30 y 2 una vez, ¿verdad? De fondo, oí la voz de Mónica. Háblale de la banda. Sí. Así que contratamos a esta increíble banda en vivo. Llevamos a todos a ese nuevo asador del centro. Le compramos a Mónica esta preciosa pulsera de diamantes. Se merece lo mejor. Ya sabes. Pero ahora están llegando las facturas de las tarjetas de crédito. Y nos enfrentamos a unos $15,000 en pagos inmediatos. $15,000, calculé rápidamente. Préstamo número 47. En 15 años. Ayer había enterrado a mi esposa. Hoy mi hijo quería dinero para una fiesta. ¿Puedes transferirlo a mi cuenta hoy? Mónica está muy estresada por las facturas. Y ya sabes cómo se pone cuando se preocupa. El momento se alargó entre nosotros. Miré la fotografía de Margarita. Luego las pulcras columnas de números que documentaban el costo total de Carlos para nuestro matrimonio. No. Silencio. Luego. ¿Qué quieres decir con no? ¿Hay algún problema con el banco? Quiero decir, no, Carlos. No te daré más dinero. La máscara alegre se deslizó de su voz. ¿En serio me estás diciendo que no ahora mismo? Después de todo lo que hemos pasado esta semana, todo lo que hemos pasado, como si él hubiera sufrido durante el funeral de Margarita en lugar de organizar una fiesta. Tienes 35 años, Carlos. ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver eso con ayudar a tu hijo a salir de un apuro? No es como si no pudieras permitírtelo. La voz de Mónica se agudizó de fondo. Dile que necesitamos ese dinero. Ya lo hemos gastado. Dije que no. Las palabras se sentían extrañas en mi boca. La primera vez que le negaba algo a Carlos. Esto es increíble. Su voz se volvió fría. Mamá acaba de morir y te estás poniendo mezquino por dinero. Ella querría que nos ayudaras. La manipulación era tan casual, tan practicada. ¿Cuántas veces había jugado esta carta? ¿Cuántas veces Margarita y yo habíamos cedido porque invocaba la lealtad familiar? Tu madre te quería en su funeral.
La respiración de Carlos se volvió áspera. Bien, bien. Ya lo resolveremos nosotros. Usaremos más tarjetas. Pediremos prestado a los padres de Mónica. Lo que sea. Pero no esperes que vengamos mucho por aquí si vas a ser así. La amenaza quedó en el aire. Durante 35 años había funcionado perfectamente. La presencia de Carlos como recompensa por el dinero de Arturo. Su ausencia como castigo por decir no. Entiendo, dije con calma. ¿Qué? Entiendo. Cuídate, Carlos. Colgué antes de que pudiera responder. El teléfono permaneció en silencio sobre mi escritorio. Ya no era un instrumento de manipulación. Por primera vez en décadas. Había terminado una conversación con mi hijo en mis términos. Abrí mi portátil y busqué el archivo de empleado de Carlos. Mañana por la mañana tendríamos un tipo diferente de conversación. Una llevada a cabo en la oficina donde yo era el jefe. No el padre que había olvidado la diferencia. Si Carlos quería tratarme como a un extraño, yo lo acomodaría profesionalmente. A las 7:30 de la mañana, entré en el vestíbulo de Construcciones Fuentes. 2 horas antes de la llegada habitual de Carlos. La foto de su empleado colgaba en la pared de la dirección, sonriendo con confianza en un traje que le había comprado. Hoy estudié esa imagen con otros ojos, viendo prepotencia donde antes había visto promesa. En mi despacho los expedientes personales de Carlos se extendían sobre mi escritorio, como pruebas en un juicio. 8 años de registros laborales contaban la verdadera historia. Plazos incumplidos, quejas de contratistas, informes de gastos inflados, proyectos retrasados porque Carlos priorizaba largos almuerzos sobre la supervisión, relaciones con clientes dañadas por su actitud informal hacia los compromisos. Había puesto excusas para todo. Lealtad familiar. Los suaves recordatorios de Margarita de que Carlos todavía estaba aprendiendo. Pero estos documentos revelaban un patrón de negligencia profesional que habría terminado la carrera de cualquier otro empleado años atrás. A las 8:45, llamé a Sara Morales a mi despacho. Como directora de recursos humanos, necesitaría encargarse del papeleo correctamente. Su rostro no mostró sorpresa cuando le expliqué mi decisión. Llevaba meses documentando las infracciones de Carlos, esperando que yo actuara. Prepararé los documentos de despido de inmediato, dijo en voz baja. ¿Escolta de seguridad? Sí. Protocolo estándar para despidos de directivos. Practiqué mi discurso en el espejo del despacho, observando mi reflejo pronunciar las palabras con firme profesionalismo. Sin emoción. Sin más explicación que la requerida por la ley. Carlos entraría en esta habitación como el empleado de mi hijo, y saldría como un trabajador despedido. A las 9:30, Carlos entró. 15 minutos tarde, bromeando con la recepcionista sobre su recuperación de la fiesta de Mónica. Su risa resonó por el vestíbulo, mientras los compañeros de trabajo miraban nerviosos hacia la puerta cerrada de mi despacho. Se detuvo en la máquina de café, completamente ajeno a la tormenta que se avecinaba. Carlos, por favor, ven a mi despacho de inmediato. Mi voz a través del intercomunicador tenía una nueva autoridad. La respuesta informal de Carlos llegó por el pasillo. Claro, papá. Déjame coger mi café. Ahora, Carlos. El silencio que siguió me dijo que había notado el cambio. Sus pasos se acercaron lentamente, más pesados de lo habitual. Cuando abrió mi puerta y vio a Sara esperando con el papeleo, su sonrisa vaciló. ¿A qué viene esta formalidad? Intentó su habitual tono informal, pero la incertidumbre se coló. Permanecí sentado, con las manos cruzadas sobre el escritorio. Carlos, tu empleo en Construcciones Fuentes queda rescindido con efecto inmediato. Su risa sonó forzada. Muy gracioso, papá. ¿De qué va esto realmente? Deslicé los papeles de despido por la superficie pulida. Por favor, revisa estos documentos y firma donde se indica. Los papeles parecieron quemarle los dedos al cogerlos. Sus ojos escanearon el lenguaje legal, su rostro palideciendo. No puedes hablar en serio. Este es nuestro negocio familiar. Esta decisión se basa en tu rendimiento laboral y conducta profesional. Mi voz se mantuvo nivelada. Profesional. Tu puesto ha sido eliminado debido a una reestructuración. Esto es por la llamada de ayer, ¿verdad? Su voz se quebró ligeramente. Mira, siento lo del dinero. Podemos arreglarlo. La seguridad te acompañará para recoger tus objetos personales.
El comportamiento de Carlos pasó de la incredulidad a la desesperación. Mamá no querría esto. Sabes que no lo querría. Se inclinó hacia adelante, tratando de invocar la culpa que siempre había funcionado antes. Pulsé el botón de seguridad. Es una decisión empresarial, no personal. Miguel Torres apareció en la puerta, profesional pero comprensivo. El rostro de Carlos enrojeció al darse cuenta de que la humillación era real. Los compañeros de trabajo se habían reunido en el pasillo, observando cómo el hijo de su antiguo jefe era escoltado como un delincuente común. «Papá, por favor». La última súplica de Carlos llegó mientras cogía su taza de café y la foto de escritorio de Mónica. Piensa en lo que esto significa. Encontré sus ojos por primera vez durante el encuentro. Lo he pensado. A través de la ventana de mi despacho, lo vi cargar su patética colección de objetos personales en su coche. Sus hombros temblaban de rabia o de dolor. No pude distinguirlo. Cuando miró por última vez el edificio, me di la vuelta. Sara regresó con el papeleo firmado. Todos los códigos de acceso han sido cambiados. Su acceso al ordenador ha sido terminado. Retiré yo mismo la foto de Carlos de la pared de la dirección, colocando la boca abajo en un cajón. El espacio vacío parecía más limpio de alguna manera. Mi secretaria llamó suavemente. «Señor Fuentes, hay alguien aquí para verle sin cita». Tacones de diseñador resonaron agresivamente por el suelo de mármol del vestíbulo. Mónica Fuentes irrumpió pasando por recepción sin esperar permiso. Su pelo perfectamente peinado, ligeramente despeinado por el viento. Carlos la seguía, con aspecto avergonzado y derrotado. Una sombra del hombre seguro de sí mismo que había entrado en este edificio una hora antes. «¿Cómo te atreves a humillar a Carlos de esta manera?». La voz de Mónica se oyó a través de la puerta abierta del despacho, mientras me señalaba con un dedo acusador. Permanecí sentado, sin reconocer su entrada teatral. Carlos se interpuso entre Mónica y mi escritorio, su vergüenza aumentando. «Mónica, déjame encargarme de esto». Ella lo ignoró por completo. «Tenemos facturas que pagar, Arturo. Un estilo de vida que mantener. Este negocio familiar también pertenece a Carlos. Este es un lugar de trabajo privado», dije con calma. «Tienes que irte». Su rostro enrojeció aún más. «Merecemos una indemnización por despido, al menos 6 meses. Carlos ha trabajado aquí durante 8 años. Nos lo debes». Los débiles intentos de mediación de Carlos cayeron en oídos sordos. «Papá, por favor, ¿podemos discutir esto en privado?». No lo interrumpió Mónica. «Necesita oír esto. Conozco las leyes sobre despido improcedente. Carlos era un empleado de libre contratación y despido», respondí con calma. «No se requiere indemnización por ley o contrato». Los ataques de Mónica se volvieron personales con una precisión venenosa. «Margarita se avergonzaría de cómo estás tratando a su hijo. Estás teniendo una especie de crisis nerviosa, ¿verdad? Solo un viejo amargado desquitando tu dolor con nosotros». El rostro de Carlos se puso blanco. «Mónica, por favor, no digas eso». Mi mandíbula se tensó, pero mantuve la compostura. Esta era exactamente la reacción que esperaba de ella. Manipulación disfrazada de ira justiciera. Carlos intentó desesperadamente recuperar el control. «Papá, sé que metí la pata con el funeral. Lo siento, pero destruir mi carrera no traerá a mamá de vuelta. Piensa en lo que esto significa para nuestra familia, para los futuros nietos». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo de un fuego moribundo. Miré a este hombre que compartía mi ADN, pero ninguno de mis valores. ¿Qué familia? Las amenazas financieras de Mónica se intensificaron rápidamente. «Demandaremos por nuestra parte de la herencia de Margarita. Carlos tiene derecho a la mitad de todo. Sabemos de la póliza de seguro de vida. Margarita me dejó todo a mí». La simple verdad desinfló su bravuconería momentáneamente. «Eso es imposible. Vamos a consultar a un abogado». Pulsé el botón de seguridad mientras la voz de Mónica alcanzaba niveles peligrosos. Miguel Torres regresó con refuerzos, su presencia llenando la entrada del despacho. Varios empleados se habían reunido en el pasillo, atraídos por la conmoción. «No me voy», gritó Mónica mientras la seguridad se acercaba. «Esto es un robo. Esto es abuso». Su resistencia fue inútil pero ruidosa. Todo el despacho oyó sus amenazas y acusaciones mientras era escoltada por el vestíbulo.
La humillación de Carlos alcanzó nuevas profundidades, viendo a su esposa ser retirada físicamente de su antiguo lugar de trabajo. Cuando el ruido se desvaneció, Carlos se quedó solo conmigo. Su última manipulación emocional llegó en un susurro. «Soy toda la familia que te queda». Las palabras estaban destinadas a romperme. En cambio, aclararon todo. Miré a este extraño que había llevado el rostro de mi hijo durante 35 años y le dije la verdad que necesitaba oír. «No, solo eres alguien que solía ser mi hijo». El rostro de Carlos se desmoronó. Por un momento, vi al niño pequeño que una vez corrió a mis brazos después de la escuela. Luego el momento pasó, y solo quedó el extraño prepotente. Se fue sin otra palabra. Me dirigí a mis preocupados empleados con calma profesional, explicando que era un asunto personal que no afectaría a las operaciones comerciales. La mayoría asintió con comprensión. Habían sido testigos del mal desempeño de Carlos durante años. Por favor, asegúrense de que a la señora Fuentes nunca más se le permita entrar en este edificio. Instruya seguridad. Solo en mi despacho, sentí que mis manos temblaban ligeramente. La parte más difícil había terminado. Miré la foto de Margarita en mi escritorio. Espero que lo entiendas. Abriendo mi ordenador, busqué abogados de planificación patrimonial. Era hora de acelerar la siguiente fase. Programé una cita con Roberto Reyes para esa tarde. Y luego noté el cumpleaños de Carlos marcado en mi calendario para el próximo mes. Lo borré permanentemente. Las prestigiosas oficinas de abogados de Reyes y Asociados ocupaban el último piso del edificio más alto de la ciudad. A las 2:30 de la tarde, entré en la recepción, llevando mi maletín de cuero con el testamento de Margarita, los documentos del seguro y los registros financieros que remodelarían el futuro de mi familia. La recepcionista me reconoció de inmediato, acompañándome directamente al despacho de la esquina de Roberto Reyes. La luz del sol de la tarde entraba a raudales por altas ventanas con vistas al centro, iluminando filas de libros de derecho y expedientes de casos activos que creaban una atmósfera de negocios serios. Roberto se levantó de detrás de su escritorio de caoba, la preocupación evidente en sus ojos. Habíamos sido amigos durante 20 años. Él había gestionado el testamento de Margarita, la constitución de mi empresa y un sinfín de asuntos legales que requerían discreción. «¿Cómo lo llevas, Arturo?». Su voz transmitía una simpatía genuina. Rechacé su oferta de café y me acomodé en la silla de cuero frente a su escritorio. «Necesito hacer algunos cambios en mi planificación patrimonial». La expresión de Roberto cambió a un modo profesional. «Por supuesto, actualizar los beneficiarios después del fallecimiento de Margarita es lo habitual». «No». Abrí mi maletín y saqué los documentos. «Voy a eliminar a Carlos por completo». Las palabras golpearon a Roberto como un golpe físico. Su compostura profesional vaciló mientras procesaba las implicaciones. «Arturo, necesito entender qué está impulsando esta decisión». Le expliqué con calma la ausencia de Carlos en el funeral, incluyendo sus palabras exactas sobre la fiesta de cumpleaños de Mónica. El rostro de Roberto se ensombreció con cada detalle. Como amigo de Margarita y nuestro abogado de familia, entendía la magnitud de la traición de Carlos. «Quiero crear un testamento completamente nuevo», continué. «El beneficiario principal será la fundación en memoria de Margarita Fuentes». Roberto se inclinó hacia adelante. Su preocupación ahora se centraba en las implicaciones legales. «Arturo, estoy obligado a asegurarme de que estás pensando con claridad en esta decisión. Nunca he estado más seguro de nada». Esbocé mi visión: becas educativas para niños desfavorecidos, financiación para la investigación del cáncer, causas que Margarita había apoyado a lo largo de su vida. Carlos debe ser explícitamente excluido, junto con cualquier descendiente futuro. La admiración de Roberto creció mientras detallaba la estructura de la fundación. Mover los activos de la empresa a un fideicomiso irrevocable protegería todo de posibles demandas. Yo mantendría el control durante mi vida, y la fundación asumiría la propiedad a mi muerte. «Necesitaremos cambiar todos los beneficiarios del seguro», señaló Roberto, tomando notas detalladas. «Es una planificación extremadamente minuciosa. Decidí que la casa familiar sería vendida, los ingresos donados a la fundación. Las joyas de Margarita serían subastadas para la caridad. La única excepción
El anillo de bodas de Margarita sería enterrado conmigo cuando llegara mi hora. ¿Y las pertenencias de la infancia de Carlos?, preguntó Roberto suavemente. ¿Donadas? Estoy eliminando sistemáticamente a Carlos de mi vida. Roberto cumplió con su deber profesional cuestionando mi estado mental y mi capacidad de toma de decisiones. Mis respuestas racionales y mi planificación detallada demostraron un pensamiento claro. Poco a poco pasó de ser un amigo preocupado a un profesional admirado. La ceremonia formal de firma involucró a 2 testigos legales del bufete de Roberto. Mi firma firme contrastaba con la magnitud de cada decisión. Roberto explicó que estos documentos tenían efecto legal inmediato. Carlos estaba ahora completamente desheredado. Quiero que Carlos reciba una notificación formal de este cambio, instruye. Siguieron rápidamente protecciones legales adicionales. Documentos de poder notarial que eliminaban la autoridad de Carlos. Directivas médicas que lo excluían de las decisiones sobre mi atención médica. Un testamento vital con instrucciones específicas sobre mi cuidado. Roberto documentó mi competencia mental a fondo. Mañana, visitaría los bancos para actualizar todas las cuentas, eliminando a Carlos como beneficiario de los fondos de jubilación y las carteras de inversión. Roberto se ofreció a ayudar a coordinar con las instituciones financieras. La planificación de la fundación trajo una paz inesperada. Nombré a Roberto como fideicomisario. Discutí la estructura de la junta y planeé los primeros beneficiarios de las becas. La memoria de Margarita sería honrada a través de la educación, algo que ella valoraba profundamente. Margarita estaría orgullosa de esta fundación, dijo Roberto al concluir. Siempre creyó en la educación y en ayudar a los demás. Por primera vez en días, sentí una satisfacción genuina en lugar de una fría determinación. Roberto entendió que esto no era venganza, era justicia. Mi transformación de padre afligido a filántropo resuelto estaba completa. Nos dimos la mano fuera del bufete. Mi teléfono mostraba 3 llamadas perdidas de Carlos. La primera señal de que se estaba dando cuenta de la gravedad de su situación. Borré los mensajes de voz sin escucharlos y caminé hacia mi coche. La siguiente fase esperaba. El elegante vestíbulo del club de campo me dio la bienvenida con un lujo familiar. Paneles de caoba, candelabros de cristal y retratos al óleo de los miembros fundadores creaban una atmósfera de dinero antiguo y valores establecidos. Como tesorero de la reunión mensual de la Junta, había recorrido estos pasillos durante 15 años. 12 miembros de la Junta se reunieron alrededor de la pulida mesa de conferencias, discutiendo asuntos rutinarios del club antes de nuestra reunión oficial. El olor a muebles de cuero y café recién hecho se mezclaba con conversaciones susurradas sobre eventos recientes. Guillermo Hernández, nuestro presidente de la Junta, se acercó con genuina simpatía. Arturo, el servicio conmemorativo fue hermoso. Margarita habría estado complacida. Gracias por las flores, respondí con gratitud. Patricia Morton, la hermana de Margarita y miembro de toda la vida, se unió a nuestra conversación. No dejé de buscar a Carlos durante el servicio. ¿Dónde estaba? La pregunta que había estado esperando quedó en el aire. Hice una pausa, y luego decidí que la verdad serviría mejor a la memoria de Margarita que la diplomacia. Carlos eligió no asistir al funeral de su madre. El silencio de asombro se extendió como ondas en el agua. El rostro de Patricia palideció. ¿Qué quieres decir con que eligió no asistir? Pronuncié las palabras exactas de Carlos sobre que la fiesta de cumpleaños de Mónica era más importante. El visible disgusto en los rostros de los miembros de la Junta me dijo todo sobre sus valores, valores que Carlos había abandonado. La esposa de Guillermo, Nancy, había estado escuchando desde el pasillo. En cuestión de minutos, estaba haciendo llamadas telefónicas. La historia llegó al club de bridge de las damas en 1 hora, y luego se extendió por la élite social de la ciudad como la pólvora. Regresé a casa sin ser consciente de la tormenta social que había desatado. Las primeras consecuencias golpearon a Mónica a la mañana siguiente. Su instructora de yoga en el exclusivo estudio le pidió que se fuera a mitad de la sesión. Preferimos miembros con valores familiares, fue la fría explicación. La invitación a almorzar de Carlos en el club de campo fue rescindida con una llamada telefónica educada pero firme. Su mesa habitual en el restaurante de la ciudad se volvió permanentemente indisponible. La confusión de Mónica se convirtió en una creciente ira a medida que surgían los patrones. El sábado por la mañana,
trajo el momento más humillante para Carlos. Su partida de golf de 4 personas puso excusas transparentes y se fue temprano. El gerente de la tienda de golf sugirió que Carlos podría estar más cómodo en otro lugar. Caminó solo hasta su coche, entendiendo que todos sabían lo del funeral. La experiencia de compras de Mónica en una boutique de lujo hizo añicos sus ilusiones restantes. La fría recepción de la vendedora reemplazó años de cálido servicio. Su solicitud de crédito se enfrentó a misteriosos retrasos. El gerente sugirió que podría preferir comprar en otro lugar. El aislamiento profesional de Carlos resultó igualmente devastador. Las entrevistas de trabajo se cancelaron sin explicación. Antiguos contactos de negocios dejaron de devolverle las llamadas. Su almuerzo de networking en la Cámara de Comercio se volvió incómodo y breve. Los posibles empleadores conocían la historia antes de que él llegara. El golpe final llegó en el salón de belleza de élite, donde la cita habitual de Mónica fue cancelada de repente. Al oír a otras clientas hablar de su desalmado marido, huyó llorando. El columnista de sociedad del periódico local mencionó la decepcionante ausencia en el servicio de Margarita. Los miembros de la congregación de la iglesia expresaron su abierta desaprobación. Antiguos amigos evitaron a Carlos y Mónica en eventos públicos. Los desesperados intentos de Carlos por explicar la situación cayeron en oídos sordos. Sus afirmaciones de que yo estaba exagerando se encontraron con una incredulidad universal. La unida comunidad de la ciudad había emitido su veredicto. El colapso de Mónica era inevitable. Se enfrentó a Carlos por su reputación arruinada, exigiéndole que arreglara esta situación de inmediato. Cuando Carlos admitió que no sabía cómo, ella amenazó con dejarlo si las cosas no mejoraban. Me enteré de estas consecuencias sociales por varias fuentes, sintiendo la satisfacción de que la justicia se estaba sirviendo de forma natural. Los valores de la ciudad se alineaban con los míos: lealtad familiar, respeto por los muertos, decencia humana básica. Carlos los había violado todos. La comunidad estaba honrando la memoria de Margarita al rechazar a quienes la deshonraron. Mi teléfono sonó durante el desayuno. La voz del gerente del banco transmitía una preocupación profesional. Señor Fuentes, el pago de la hipoteca de Carlos y Mónica tiene 30 días de retraso. Usted sigue garantizando el préstamo, ¿correcto? Hice una pausa, considerando las implicaciones. Me gustaría programar una reunión mañana por la mañana para discutir cambios en mis garantías. La presión financiera completaría lo que el exilio social había comenzado. A las 9 de la mañana, entré en el vestíbulo de mármol del primer Banco Nacional, pasando junto a los retratos al óleo de los miembros fundadores que habían construido sus fortunas sobre el trabajo honesto y los valores familiares. El despacho de la esquina del gerente del banco, David Harrison, daba al Gran Río, donde las barcazas transportaban la carga que construyó la prosperidad de la ciudad durante generaciones. El nerviosismo de David era evidente mientras revisaba los archivos de Carlos y Mónica extendidos sobre su escritorio de caoba. Papeles de la hipoteca, acuerdos de préstamo y formularios de garantía creaban un rastro de papel de dependencia financiera que estaba a punto de terminar. Arturo, aprecio que hayas venido con tan poca antelación. La voz de David tenía una formalidad incómoda. La hipoteca de Carlos tiene ahora 60 días de mora. La cantidad adeudada es de $18,400. Me senté perfectamente compuesto, con las manos cruzadas. Entiendo que necesita el pago de mi garantía. Bueno, sí, como ha hecho durante los últimos 3 meses. La suposición de David quedó suspendida en el aire como humo antes de un incendio. Estoy retirando mi garantía. Con efecto inmediato. El rostro del banquero palideció. Yo no entiendo. Ha garantizado este préstamo durante 8 años. Presenté documentos legales preredactados del despacho de Roberto Reyes. Encontrará todo en orden. 30 días de preaviso como exige la ley. David llamó frenéticamente al departamento legal del banco mientras yo observaba en silencio el tráfico matutino cruzar el puente que Margarita y yo habíamos caminado innumerables veces. La voz del abogado a través del altavoz confirmó lo que David temía. Mi retirada era perfectamente legal. Esto significa que tendremos que iniciar los procedimientos de ejecución hipotecaria, dijo David débilmente. Entiendo. Por favor, agilice el proceso. Mientras tanto,
Al otro lado de la ciudad, Carlos soportaba su 10ª entrevista de trabajo en 2 semanas. La fría recepción del entrevistador seguía un patrón que había aprendido a esperar. Sus explicaciones preparadas sobre la búsqueda de nuevos desafíos cayeron en oídos sordos que ya habían oído la historia del funeral. Gracias por su tiempo, señor Fuentes. Nos pondremos en contacto. El cortés despido tenía un aire de finalidad. La creciente desesperación de Carlos se reflejaba en sus hombros caídos mientras caminaba hacia su viejo coche. El de lujo había sido embargado el mes pasado. Esa tarde, Mónica descubrió la crisis de la tarjeta de crédito en la tienda por departamentos. Su tarjeta platino fue rechazada por una simple compra. Rímel para reemplazar el que se le había corrido por llorar. «Debe haber algún error», le dijo a la avergonzada vendedora. Su airada llamada a la compañía de tarjetas de crédito reveló la verdad. Su cofirmante ha retirado su garantía. La cuenta está suspendida hasta el pago total del saldo pendiente. La humillación pública de Mónica se profundizó mientras otros clientes la observaban discutir con el servicio de atención al cliente. La cristalina realidad la golpeó. Arturo había eliminado sistemáticamente cada red de seguridad financiera que habían dado por sentada. Carlos y Mónica regresaron a casa para encontrar la electricidad cortada. El aviso de la compañía de servicios públicos citaba facturas impagadas por un total de más de $1,200. Las fallidas negociaciones de Carlos con el departamento de pagos terminaron cuando descubrieron su despido laboral. Su primera noche a la luz de las velas se convirtió en un curso intensivo de realidad. Mónica paseaba por su oscura sala de estar. Los tacones de diseñador resonando contra los suelos de madera, acusando a Carlos de destruir sus vidas. Sus débiles intentos de culpar a Arturo por ser vengativo se encontraron con su creciente histeria. «Arregla esto o me voy», declaró con veneno. Las desesperadas solicitudes de crédito de Carlos fueron denegadas al instante. Su relación deuda-ingresos se había vuelto imposible sin un empleo estable. Las tarjetas al máximo de Mónica no ofrecían alivio. Por primera vez, discutieron la bancarrota con genuino miedo. La venta de garaje de sus artículos de lujo arrojó resultados patéticos. Regalos de boda que costaron a los invitados cientos se vendieron por $20. Antiguos amigos pasaron en coche, pero no se detuvieron. Mónica vio desaparecer su colección de joyas a manos de extraños, mientras Carlos vendía sus palos de golf a un adolescente. El embargo del coche de lujo a plena luz del día proporcionó el entretenimiento del vecindario. La humillación de Carlos fue completa, mientras sacaba sus objetos personales bajo la impaciente mirada del hombre del embargo. Mónica le gritó al conductor mientras los vecinos miraban desde las ventanas. Pasé en coche por su casa esa tarde, observando el caos visible con satisfacción. Esto no era crueldad, era consecuencia. Margarita siempre había enseñado que las acciones tienen resultados. Carlos finalmente estaba aprendiendo esa lección. Cuando Carlos llamó rogando por una reunión cara a cara, afirmando que tenía algo importante que decir, acepté reunirme en el Parque Central a la tarde siguiente. El mismo parque donde le había enseñado a andar en bicicleta 30 años atrás, cuando todavía me miraba con amor en lugar de cálculo. Colgué y miré una foto enmarcada del joven Carlos en su bicicleta, recordando tiempos más simples. Luego puse la foto boca abajo en mi escritorio. 6 meses después de mi reunión en el banco, la subasta de ejecución hipotecaria del condado tuvo lugar en las escaleras del juzgado. Observé desde el otro lado de la calle en mi sedán negro, viendo cómo la antigua casa de ensueño de Carlos y Mónica salía a la venta pública. El subastador del condado leyó la descripción legal con precisión burocrática, mientras una pequeña multitud de inversores inmobiliarios y curiosos se reunía. Carlos y Mónica se mantenían apartados de la multitud, las lágrimas de Mónica reflejando la luz del sol matutino. A través de mis binoculares, observé cómo se desarrollaba su humillación final. La oferta inicial es de $280,000 por esta casa de 4 dormitorios, anunció el subastador. Una mujer con un traje de negocios azul marino levantó la mano con confianza. Carlos intentó frenéticamente identificarla mientras le susurraba urgentemente a Mónica. La puja alcanzó los $315,000, con solo 2 participantes restantes, la mujer misteriosa y un contratista local. Cuando mi abogado Roberto Reyes llegó y asintió a la mujer, la creciente sospecha de Carlos se cristalizó en una realización impactante.
Ese es el abogado de papá, le susurró a Mónica, su voz llegando a través de la silenciosa multitud. La incredulidad de Mónica fue audible. No lo haría. No podría. El desesperado intento de Carlos por acercarse a la postora misteriosa fue impedido por la seguridad del juzgado. La subasta continuó con eficiencia mecánica mientras el mundo de Carlos se derrumbaba en tiempo real. $317,000, dijo la mujer de azul marino. A la 1, a las 2, vendido. Las piernas de Carlos cedieron. El grito de Mónica, «Esta es nuestra casa», resonó en las paredes del juzgado mientras el martillo del subastador sellaba su destino. Salí de mi coche y caminé hacia las escaleras del juzgado, mi presencia haciendo que Carlos comprendiera el alcance completo de mi estrategia de 6 meses. La retirada de la garantía, el momento perfecto, el monto de la oferta calculado para coincidir exactamente con el saldo de la hipoteca, todo había sido orquestado con precisión empresarial. La postora misteriosa se reveló como Sara Morales, mi secretaria de confianza, actuando como agente de la recién formada sociedad. Carlos se tambaleó hacia mí con las piernas temblorosas, su voz rota apenas audible. «¿Cómo pudiste hacernos esto?» «Yo no hice nada», respondí con calma. «Lo hizo el banco». Sus desesperadas súplicas sobre el jardín favorito de Margarita y su amor por esta casa se encontraron con mi fría respuesta. «Margarita no está aquí para ver en lo que te has convertido». El ataque final de Mónica llegó como una embestida salvaje, gritando acusaciones sobre abuso de ancianos e incompetencia mental. Roberto Reyes documentó su histeria mientras la seguridad la escoltaba lejos de mí. Toda la escena proporcionó una prueba perfecta de su verdadero carácter. 2 semanas después, el camión de mudanzas parecía lastimosamente pequeño para su vida anterior. Mónica arrojaba ropa a las maletas con violenta ira mientras Carlos envolvía cuidadosamente el jarrón de cristal de Margarita, el último regalo que lo conectaba con su madre. Sus antiguos vecinos observaban pero no ofrecieron ayuda. El exilio social era completo. El ultimátum de Mónica llegó esa tarde. «No puedo vivir más así». Su confesión sobre hablar con su exnovio marcó el punto de ruptura de su matrimonio. «Me casé con una familia rica, no con esto». Sus crueles palabras finales fueron las que más dolieron. «Tu padre tenía razón sobre nosotros». Carlos pasó su última noche solo en la casa vacía, caminando por habitaciones llenas de recuerdos de tiempos mejores. En el cajón de la cocina, encontró la nota oculta de Margarita. «Carlos, recuerda, te queremos». Por primera vez, lágrimas genuinas de arrepentimiento cayeron mientras entendía lo que realmente había perdido. Recibí las llaves de Sara Morales con tranquila satisfacción. Mi decisión de renovar la casa y donarla a una familia merecedora completaría el círculo. Margarita aprobaría esta justicia. Esa tarde, Carlos llamó desde una cabina telefónica fuera de un motel barato. Su servicio de telefonía móvil, cancelado. El teléfono sonó en mi casa, pero al ver el nombre de Carlos en el identificador de llamadas, lo dejé pasar al buzón de voz. La confrontación final podría esperar. Carlos llegó a mi puerta principal a las 7:30 de la tarde de una fría noche de noviembre, 3 meses después de perder la casa. Su dedo se cernió sobre el timbre durante 1 minuto entero, mientras yo observaba desde la ventana de la sala, debatiendo si responder. Cuando finalmente abrí la puerta, no lo invité a entrar. La apariencia de Carlos me sorprendió. Sin afeitar, vistiendo una camisa arrugada y vaqueros, había envejecido 5 años en 6 meses. Su evidente pérdida de peso y su postura derrotada contrastaban bruscamente con su antigua arrogancia. «Papá, sé que metí la pata terriblemente». Su voz temblaba mientras se lanzaba a un discurso ensayado sobre entender ahora sus errores. Escuché impasible desde la puerta mientras describía vivir en un apartamento estudio encima de una lavandería, trabajar en una gasolinera por el salario mínimo y que Mónica lo dejara por su exnovio, que era dueño de una cadena de restaurantes. «He aprendido la lección sobre lo que realmente importa», afirmó. Cuando cambió de táctica, sugiriendo que yo estaba solo en esta gran casa y ofreciéndose a ser el hijo que mamá quería que fuera, reconocí cada técnica de manipulación que estaba usando. «¿Cuándo es el cumpleaños de tu madre?», pregunté de repente. Carlos hizo una pausa, y luego adivinó mal. «¿El 15 de junio? ¿Cuál era su flor favorita? ¿Rosas?».
Otra respuesta incorrecta. Margarita amaba las margaritas. Mi comprensión fue completa. Carlos nunca había conocido realmente a Margarita. Su creciente frustración con mis preguntas reveló su verdadera naturaleza. El viejo tono prepotente volvió a aparecer. Esto es ridículo. Solo dime qué quieres que diga. Finalmente su verdadero propósito emergió. Vale. Sí, necesito ayuda. Los avisos de desalojo, las desesperadas promesas de pagarme cuando me recupere, la sugerencia de que yo era lo suficientemente rico como para ayudar a la familia. Carlos todavía me veía como un cajero automático. Su manipulación final involucró a Margarita. Mamá estaría desconsolada de vernos así. Siempre creyó en las segundas oportunidades. Yo también la extraño, papá. Ambos la queríamos. Por un momento vacilé, recordando el buen corazón de Margarita. Luego me di cuenta de que esto era exactamente lo que Margarita había temido. ¿Quieres saber lo que tu madre pensaba realmente? Recuperé el diario oculto de Margarita de su mesita de noche y leí sus propias palabras. Me preocupa que Carlos solo ame nuestro dinero. ¿Y si hemos criado a un hijo que no puede amar? El silencio atónito de Carlos me lo dijo todo. Margarita murió sabiendo lo que realmente eres, dije con calma. Cambió su testamento antes de morir. No te dejó nada porque sabía que lo malgastarías. La máscara de Carlos finalmente cayó por completo. Sus airadas amenazas sobre impugnar el testamento y llamarme senil revelaron su naturaleza vengativa. Sus crueles palabras finales: espero que mueras solo en esta casa, me dieron una completa satisfacción al ver su verdadero carácter. Retrocedí y cerré la puerta en silencio. Carlos golpeó la puerta durante varios minutos mientras yo iba a la cocina y preparaba té como si nada hubiera pasado. Cuando su coche finalmente se alejó, me senté en la silla favorita de Margarita, sosteniendo su diario, sintiéndome completamente en paz por primera vez desde su muerte. Mirando nuestra foto de boda, dije en voz baja: se acabó, mi amor. Un año después, caminaba por el cementerio municipal en una soleada mañana de mayo, llevando margaritas frescas a la tumba de Margarita. Los pájaros cantaban en los robles mientras las flores de primavera florecían a lo largo de los senderos. Parecía más sano y en paz que en años. Arrodillándome junto a la lápida de granito pulido de Margarita, arreglé las margaritas nuevas mientras hablaba en voz baja sobre el próspero primer año de la fundación en memoria de Margarita Fuentes. 20 becas otorgadas a estudiantes merecedores. $200,000 donados a la investigación del cáncer, en nombre de Margarita. La dedicación del centro comunitario planeada para el cumpleaños de Margarita. Carlos trabaja en la gasolinera de la carretera principal, informé de manera objetiva. Su divorcio se finalizó. Mónica se volvió a casar con su dueño de restaurante. Carlos vivía en completo aislamiento social y dificultades financieras. No sentí satisfacción en su sufrimiento, solo justicia. Al salir del cementerio, me detuve en el restaurante local. Carlos trabajaba detrás del mostrador con un uniforme manchado. Nuestras miradas se cruzaron a través del comedor. Su reconocimiento impactado y su vergüenza visible fueron palpables mientras yo pedía tranquilamente un café, tratándolo como a cualquier trabajador de servicios. ¿Cómo estás, papá? La voz de Carlos tenía por primera vez una humildad genuina. Estoy bien, gracias. Sé que un lo siento no es suficiente, dijo en voz baja. No, no lo es. La admisión de Carlos me sorprendió. Ahora entiendo lo que perdí. Nunca se trató del dinero, ¿verdad? Querías que te amara a ti, no a tu billetera. Tu madre también quería eso. Por primera vez, las lágrimas de Carlos parecieron genuinas. Hice lo que tenía que hacer, expliqué. Margarita lo habría aprobado. No me arrepiento de nada. Lo sé, aceptó Carlos. Me lo merecía todo. Sí, te lo merecías. Cuando Carlos preguntó si había alguna forma de volver atrás, respondí honestamente: no lo sé. Quizás tendrías que demostrar que realmente has cambiado. No con palabras. Muéstramelo con tus acciones. Describí mi nueva vida. Trabajo voluntario en el centro comunitario. Nuevas amistades con otros voluntarios. Cenas dominicales con la familia cuya hija recibió una beca. Estaba saliendo con Graciela, una amable viuda de la iglesia. Mi vida estaba llena de propósito y relaciones genuinas. Visitar a Sara Pérez, nuestra primera becaria,
me trajo una profunda satisfacción: su gratitud por la oportunidad de asistir a la escuela de enfermería, su carta a la memoria de Margarita en el sitio web de la Fundación. La memoria de Margarita vivía a través de la educación. Conduciendo a casa, pasé por la antigua casa de Carlos y vi que la familia Ramírez la había transformado en un hogar lleno de amor y gratitud. El señor Ramírez me saludó desde el jardín que Margarita una vez cuidó. Los niños jugaban donde Carlos una vez jugó. La casa encarnaba todo lo que Margarita había valorado. Esa tarde, preparé la cena en la cocina que una vez compartí con Margarita, poniendo un solo lugar sin tristeza. Mi teléfono sonó con Graciela llamando sobre nuestros planes de fin de semana. Sonreí. La primera felicidad genuina desde la muerte de Margarita. De pie en el jardín al atardecer, podando los rosales de Margarita, sentí la paz de un hombre que luchó por la justicia y ganó. Mi certeza de que había honrado la memoria de mi esposa me trajo una completa satisfacción. Acostándome temprano, dormí profundamente por primera vez en 2 años, soñando con Margarita sonriendo y diciéndome: «Hiciste lo correcto, Arturo. Estoy orgullosa de ti». Se hizo justicia. El amor había requerido decisiones difíciles, pero las decisiones correctas. Descansa en paz, mi amor. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.